Debido a los numerosos vídeos que Sergio me ha dedicado, he podido comprobar en gran abundancia que la información que comparte sobre el Islam es falsa o equivocada. Por ello, he decidido incorporar una nueva sección a nuestro contenido en la que desmentiremos la falsedad y la desinformación difundida por personas que se dedican a mentir activamente sobre el Islam. Dicho esto, empezamos con la primera entrega de enseñando las dos caras del cristianismo. Mohammed apedreó a una mujer que sorprendió en adulterio hasta la muerte. Decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorprendió a una mujer en adulterio es una mentira absoluta. En el Islam está estrictamente prohibido espiar o vigilar lo que hace la gente en la intimidad. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena esto en la sura 49, aleya 12 del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos dice claramente que no nos espiemos los unos a los otros. A su misma vez, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamás andaba buscando pecadores para castigarlo. Al contrario, siempre enseñaba que si alguien cometía un error en privado, debió guardarlo en secreto, arrepentirse sinceramente, pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y no hacer este pecado público. Por otro lado, en el Islam es casi imposible castigar a alguien por adulterio mediante una denuncia ajena y te voy a explicar el porqué. La única manera de que esta denuncia sea aceptada ante la Sharia islámica es que el denunciante presente 4 hombres honestos como testigos que hayan observado sin duda alguna el acto de penetración. Repito, penetración. Si alguien acusa a otra persona por adulterio y no presenta estos 4 testigos presenciales, el denunciante es castigado con 80 azotes por difamación y calumnia. Además, por pura lógica, en la práctica, la única forma de que 4 testigos presencien el acto es que este se realice de manera pública y expuesta. Por lo tanto, la jurisprudencia histórica del Islam, la gran mayoría de casos de la aplicación de la pena por adulterio no se derivaron de denuncias de terceros, sino de confesiones voluntarias y espontáneas que los mismos creyentes hicieron ante la autoridad. Una vez dicho esto, vamos a contar la historia real de esta mujer para evidenciar el argumento tergiversado de Sergio. Una mujer de la tribu de Ghamid acudió voluntariamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para confesarle que había cometido adulterio. En lugar de juzgarle, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam miró para otro lado para darle la oportunidad de retirarse en privado. Y esto ocurrió durante 3 veces, pero ella insistió y le reveló que estaba embarazada. Al volverse un asunto público, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le ordenó que fuera a su casa y que no volviera hasta que hubiera dado a luz. Meses después, la mujer regresó con el bebé pidiendo nuevamente ser purificada. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le volvió a ordenar que volviera a su casa y que regresara de nuevo una vez el niño hubiera sido destetado. Luego, a los 2 años, la mujer regresó una vez más con el niño y le traía un trozo de pan en la mano, confirmando la finalización del periodo de lactancia. Al haber sido una confesión propia y un caso que ya había sido público en toda la comunidad, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó que se cumpliera la ley. Sin embargo, cuando un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maldijo a esta mujer en su lapidación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo frenó y reprendió en seco diciendo: cálmate, Khalid, por aquel en cuya mano está mi vida. Su arrepentimiento ha sido tan sincero que incluso si un recaudador de impuestos injusto se hubiera arrepentido de la misma forma, habría sido perdonado. Luego el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oró por ella y fue enterrada como cualquier otro musulmán. La lapidación de esta mujer se llevó a cabo porque fue insistido por la misma mujer múltiples veces para que ocurriera, y sobre todo el hecho más importante, que ya era un caso que había sido público en toda la comunidad. Además, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam defendió su honor y su fe cuando intentaron humillarlo en su castigo, y terminó orando por ella salat al-janaza, demostrando que había muerto como una musulmana perdonada. Pero Jesús, por otro lado, le dijo a la mujer adúltera: vete, yo tampoco te condeno. Aquí donde viene lo interesante, te voy a explicar por qué un cristiano que sigue la Biblia no puede soltar este argumento. A diferencia de los musulmanes que no le atribuimos a Allah subhanahu wa ta'ala nada de lo que hay en la creación, los cristianos sí lo hacen y dicen que Jesús es Dios. Entonces, si utilizáramos la misma lógica que los cristianos utilizan, ¿no sería según su lógica Jesús el Dios del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ello. En el libro de Levítico capítulo 20 versículo 10, según la misma lógica de los cristianos, Jesús ordena: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Siendo siempre en la explicación de este versículo, según la tradición e interpretación cristiana tradicional, este castigo físicamente para ambos la lapidación, es decir, el apedreamiento hasta la muerte. En el libro de Deuteronomio capítulo 22 versículo 22, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Así que sí, según la misma lógica de los cristianos, Jesús ordenó al pueblo de Israel el apedreamiento hasta la muerte a cualquier hombre o mujer casado que había consumado adulterio. Pero adivina qué, si un hombre agredía sexualmente a una mujer en contra de su voluntad, es decir, una clara violación, ¿sabías que esta pobre mujer debía estar casada con su agresor sexual de por vida? Sabios rabinos como Rashi, uno de los más top G del entendimiento y la interpretación del Antiguo Testamento, o Maimónides, entre otros más, entendían que la mujer mencionada en Deuteronomio capítulo 22 versículo 28 y 29 era un caso donde la mujer había sido agredida sexualmente. Usando la lógica de Sergio y los cristianos de que Jesús es Dios, en este pasaje Jesús revela una de las leyes más brutales del Antiguo Testamento. Si un hombre violaba a una mujer soltera, la ley mosaica tradicional no imponía cárcel ni muerte para este agresor sexual, sino una condena demente para esta pobre mujer. El matrimonio forzoso de por vida sin posibilidad de divorcio. El agresor sexual debía pagar 50 shekels de plata a su padre por el deshonor público en el pueblo que había causado el hecho de que su hija había sido agredida sexualmente. Mientras esta mujer no recibía justicia, protección, una compensación por su trauma, sino que a su misma vez debería estar casada de por vida sin posibilidad de divorcio con aquel hombre que fue su agresor sexual. Y no solo eso, al estar casado bajo matrimonio, el agresor sexual ya tenía libertad absoluta de mantener relaciones sexuales con su víctima siempre que quisiera. Y esto no solo una interpretación o entendimiento de rabinos judíos como Rashi, Maimónides o entre otros, sino fue como literalmente cristianos tradicionales entendían este pasaje y lo aplicaban en su sociedad. Para nosotros los musulmanes, la idea de que una víctima de agresión sexual está obligado a casarse con su agresor considera una contradicción absoluta, una injusticia y un absurdo legal. Y por supuesto, como no, la violación, uno de los crímenes más graves en la Sharia islámica. Y los mismos juristas establecieron grandes castigos para estos opresores, pagándose en la mayoría de casos con la pena de
muerte. Los musulmanes no creemos que Jesús sea Dios, ni tampoco creemos que este pasaje sea enviado de Dios. Para nosotros este versículo, que representa una injusticia absurda para una mujer vulnerable e inocente, es una prueba clara de cómo las escrituras antiguas han sido corrompidas, manipuladas, como Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho en el Corán. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley del Corán habla de los líderes corruptos entre la gente del libro, que cambiaban la información de Allah subhanahu wa ta'ala sabiendas para obtener un beneficio mundanal. Es por eso mismo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho que ha enviado el Corán como criterio sobre las escrituras anteriores, como en la sura 25 aleya 1 y en la sura 5 aleya 48. Esta va a ser una conclusión extensa, pero quiero que quede bastante claro. En el Islam, la zina es un pecado mayor y hace referencia a consumir relaciones sexuales ilegales, es decir, fuera de matrimonio. Este pecado mayor en la Sharia islámica tiene un castigo penal. La zina está castigada en la Sharia islámica de dos maneras diferentes. El primer escenario es donde esta intimación sexual ilícita ocurre entre creyentes musulmanes solteros, que es conocido en el castellano como fornicación. En este caso, para cada creyente musulmán, ya sea hombre o mujer, que haya estado involucrado en este tipo de relaciones sexuales ilícitas, el castigo para cada creyente es de 100 latigazos. Y el segundo escenario que se puede dar es cuando esta intimación sexual ilícita se ha dado entre creyentes musulmanes casados, que es conocido en el castellano como adulterio. En este caso, para cada creyente musulmán, ya sea hombre o mujer, que haya estado involucrado en este tipo de relaciones sexuales ilícitas, el castigo penal en la Sharia islámica es la lapidación hasta su muerte. Ahora repito, para que este castigo penal se lleve a cabo en la jurisprudencia islámica, puede ser por dos razones. La primera es que la persona denunciante presente 4 testigos musulmanes que hayan observado cómo se consumó el acto de penetración. Repito, penetración. O la segunda razón es porque la misma persona que haya consumido este pecado haya decidido hacer público ante la ley un pecado que podía haber sido perdonado por Allah subhanahu wa ta'ala con un sincero arrepentimiento y manteniendo este pecado en privado entre él y Allah subhanahu wa ta'ala. Y sé que para muchas personas en Occidente estos castigos les pueden parecer demasiado duros, y entiendo perfectamente vuestro punto de vista. Y por supuesto tampoco quiero imponer que la gente de Occidente piense como nosotros los musulmanes pensamos, pero vosotros también tenéis que entender que nosotros los musulmanes no vemos una intimación sexual fuera de matrimonio como una conexión bonita por ambas partes. Nosotros los musulmanes entendemos que la zina es un acto que destruye la moralidad de una sociedad y rompe los derechos de las personas que viven y formarán parte de ella. La Sharia islámica está para proteger los derechos de cada individuo. El acto de la zina, entre otros, rompe con el derecho de la mujer, de los hombres, de los niños y trae grandes consecuencias pasivas en toda la sociedad. Nosotros los musulmanes no creemos que las mujeres deban ser utilizadas como baños públicos, donde hombres malos y ruines utilizan a las mujeres como un objeto para simplemente satisfacer sus deseos, donde estos mismos las engañan con historias para llevar a la intimidad y una vez han culminado su propia satisfacción, las abandonan dejándolas sin derecho alguno, derivando un gran sufrimiento para ellas mismas al haberse sentido utilizadas como resultado de que un hombre ruin y malo se haya aprovechado de la situación y de sus emociones. También en muchos casos puede derivar en mujeres embarazadas de hombres irresponsables que acaban dejando a una mujer sola con la responsabilidad de sacar un hijo adelante. Hago una pregunta a los espectadores: ¿cuántas mujeres conocemos en nuestro entorno que han sido engañadas por hombres malos como estos para llevarlas a la cama? Y cuando posteriormente llega la hora de que esta mujer le propone construir una relación, este hombre le rechaza la invitación porque le dice explícitamente que quería lo que quería. ¿Y cuántas mujeres conocemos que han estado en una relación fuera de matrimonio y cuando quedan embarazadas estos hombres perversos las abandonan y desaparecen del mapa? O por otro lado, ¿cuántos casos conocemos de hombres que tienen un buen fondo económico y mujeres malas deciden aprovecharse de la situación e intimar con ellos para posteriormente denunciarle falsamente diciendo que la agredieron sexualmente con el interés de poder sacar algún beneficio económico? La zina hace sin duda un gran daño y el matrimonio está hecho para proteger los derechos del hombre y de la mujer. Tampoco los musulmanes creemos que los niños deban crecer en un entorno con grandes dificultades, simplemente porque dos personas adultas que no son capaces de medir las consecuencias de sus acciones no controlen sus propios deseos. La zina hace daño y el matrimonio está para proteger a los niños. Los musulmanes creemos que la zina hace un daño directo a la sociedad y a las personas que forman parte de ella. Cuando una sociedad se ilícita la zina, es absolutamente inevitable que aparezcan grandes epidemias de transmisión sexual que afecta directamente a los ciudadanos que viven en ella. La zina hace daño y el matrimonio está para proteger los derechos de la sociedad y las personas que forman parte de ella. Es por eso mismo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho en el Corán que la zina es un acto inmoral y vergonzoso. Los musulmanes estamos orgullosos de la Sharia islámica en su plenitud porque sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enviado su ley como misericordia y entendemos perfectamente que aunque no sepamos la sabiduría de algo, desde que sabemos que algo viene de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo aceptamos como verdad y nos sometemos completamente a ello. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho claramente en el Corán que puede que detestemos algo y sea un bien para nosotros y puede que amemos algo y sea un mal para nosotros. Una vez dicho esto, quiero dejar algo bien claro, mandar un gran mensaje a todos los musulmanes. Hermanos y hermanas, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho bien claro que debemos respetar nuestros pactos y nuestros contratos. Cuando vayamos a un país que no se sigue la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, es nuestra obligación como musulmán seguir las normas y las leyes de ese país. En cada país hay una norma y unas leyes y como musulmanes hay que cumplirlas. Y a quien no le guste estas leyes, pues que se vaya a un país que tenga unas leyes que sí le gusten. Pero lo que no se puede hacer y va en contra del Islam es intentar imponer una ideología sobre alguien que no piensa como nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dejado claro en el Corán que no hay coacción en la religión. Esta orden ha sido enviada directamente a los musulmanes, especialmente sobre los no musulmanes, ordenándonos que la fe del Islam y el sometimiento a Allah subhanahu wa ta'ala es algo que no se puede imponer. Cuando un siervo hace el da'wah, hermanos y hermanas, Allah subhanahu wa ta'ala lo ama. Pero cuando un siervo intenta imponer una ideología, esa persona se convierte en un opresor. Y Allah subhanahu wa ta'ala no ama a los opresores. ¿Qué mejor da'wah puede hacer un musulmán que la que hace con su propio ejemplo? Hermanos y hermanas, independientemente de la sociedad en la que nos encontremos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, los huérfanos, los mendigos, los enfermos, los viajeros insolventes, las personas de tu pueblo,
inclusive el estado donde vive. Todos y cada uno de ellos en el Islam tienen derecho sobre ti. Y esto mismo porque Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado lo mejor para los creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enseñado que el musulmán es aquel que contribuye y no es aquel que oprime y se comporta como un tirano. Y por otro lado, hermanos y hermanas, aclarar algo muy importante. Un musulmán siempre defiende a la víctima, nunca defiende al opresor. Yo no puedo defender a una persona porque se llame Mohammed o Rashid o Abdullah o Omar o Mustafa cuando su tiempo libre se dedica a oprimir a los más indefensos o cualquier otra persona independientemente de su religión. Y sinceramente lo digo públicamente y sin miedo alguno. Si yo veo a una persona cometiendo un acto de opresión, soy la primera persona en dar la cara independientemente si el opresor es un musulmán, un hindú, un budista, un judío, un blanco, un negro, un africano, un chino, un bangladesh, un americano, un noruego. Me da absolutamente igual. Un opresor es un opresor porque este es el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tiene derecho que lo adores solamente a él, pero las criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala tienen derecho y un musulmán trata a las criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala con justicia y modales. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos lo dejó bien claro. Oh gente, las naciones que os precedieron se extraviaron. Pues si una persona noble robaba, la dejaban en paz, pero si una persona débil entre ellos robaba, le imponían el castigo legal. Por Allah, si Fátima, la hija de Muhammad, roba, Muhammad le cortará la mano. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hace esta afirmación clara, haciendo referencia a que no hace pacto con ningún musulmán a la hora de impartir justicia, independientemente si esta persona es la más cercana o la más lejana a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hermanos musulmanes, os invito a que recuerden estas palabras, para cuando vean un hermano o persona especialmente musulmana que intenta oprimir o abusar de una persona injustamente, sean los primeros que los corrijan y lo hagan entrar en razón. Y si una vez habéis intentado hablar con ellos y estas personas siguen con la intención de oprimir, sean los primeros en intervenir en la defensa de esta víctima, obviamente siempre respetando las leyes del estado en el que viven. Y otro punto súper importante, hermano, si el país donde tú vives no te permite practicar tu religión con absoluta libertad, entonces para ti vivir en ese país como musulmán es haram. Y es obligatorio para ti emigrar cuanto antes a un país que sí te permita practicar tu religión. Termina tu relación con el país en el que residiste de la mejor manera y emigra a un país que sí te permita practicar tu religión con absoluta libertad. Concluyo también diciendo de que la Biblia aprueba la lapidación para aquellas personas que cometen adulterio como el Islam, para exponer a estos cristianos que quieren pintar el Islam como una religión salvaje, cuando su propia ley les ordena hacer lo mismo. Pero a diferencia del Islam, a causa de que la Biblia ha sufrido manipulación a lo largo de la historia, en la Biblia podemos encontrar pasajes que sobrepasan la barrera de un castigo penal, judicial, por la protección de una sociedad o por la impartición de justicia, a que injustamente encontremos pasajes en ella aprobando la presión a los más indefensos, donde uno de estos pasajes del Antiguo Testamento permite que un violador pueda casarse con su víctima si este hombre paga 50 shekels de plata a su padre, teniendo que estar esta pobre víctima de agresión sexual casada de por vida sin posibilidad de divorcio con quien fue su agresor sexual. Algo completamente inhumano, absurdo y totalmente en contra de la Sharia islámica. Una vez dicho esto, invito a cualquier cristiano a que encuentre una sola ley del Corán, un solo hadith que permita que un agresor sexual pague 50 shekels de plata al padre de la víctima y este se case con la mujer abusada de por vida. Sígueme para seguir aprendiendo sobre la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y seguir viendo cómo desmontamos las mentiras que personas atribuyen al Islam.